nos escuche, como decía nuestro hermano Alfredo, a través también de la red social YouTube. Nos puede buscar como Iglesia Sin Paredes y allí vas a encontrar los mensajes que se predican aquí viernes tras viernes, y que la palabra de Dios en esta mañana sea poderosa de forma tal que puedas tomar una decisión por Cristo. Amado que me escucha, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero lo bueno de esto es que Jesús dijo que en estos tiempos y para esta temporada hay una palabra de vida para ti. Jesús te ama. Para Él dice su palabra que no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Dios es maravilloso para contigo en esta mañana. El Dios de los cielos y de la tierra ha separado este día en el calendario divino para que tú puedas escuchar palabra de vida, palabra de fe, palabra de esperanza. Y en esta mañana vamos a tratar el tema que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartir contigo en esta mañana, que se llama favorecidos por su perdón. Amado, ¿qué es el perdón? Muchos nos preguntamos a veces qué es el perdón. El perdón es la acción de Dios para con el hombre. Es la iniciativa hacia el hombre que lo transforma y lo hace alcanzar sus propósitos. Los propósitos de Dios. Dios diseñó para tu vida una vida llena de fe, llena de esperanza. Pero sabemos que el pecado hizo que el hombre se separara de Dios. El pecado hizo que el hombre le diera la espalda a Dios. El pecado hizo que el hombre se desconectara de su Creador. Por eso en Jeremías capítulo número 29, es un verso que hemos tratado aquí varias veces, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué significa esta poderosa palabra que hemos leído en el profeta Jeremías? Amado, lo que significa es que cuando Dios, creó al hombre, lo creó con buenos planes, lo creó con planes de bienestar, no lo creó para que fuera en calamidad, lo creó para que verdaderamente pudiera tener una vida abundante, la vida de Dios que es abundante. El perdón, amado, es el regalo más grande que Dios le ha concedido a su creación, que Dios le ha concedido a la corona de la creación. Pero hay una palabra que aquí nos emplaza en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios, y nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Amado, la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es el regalo más grande que Dios le ha podido conceder a toda una humanidad. El regalo que Dios da es la vida. Es un regalo que no lo podemos ganar con ningún dinero del mundo, ni tampoco podemos pagar por ella. Pero sí podemos entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y cedemos a nuestra voluntad, que no es la buena, la voluntad de Dios dice su palabra que es buena, que es agradable y que es perfecta. Por eso la Biblia en el capítulo número 3 y en el verso número 16, un verso que predicamos aquí viernes tras viernes, la Biblia dice que porque Dios amó al mundo, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amado, ¿por qué Dios envió a su Hijo? Lo envió con el propósito de salvarlo y de perdonarlo. El mayor beneficio que el hombre creado
la mujer creada puede recibir de parte de Dios es el perdón de Dios a través de su Hijo. No hay una mayor muestra de su amor que cuando el Hijo de Dios, Jesús, en aquel madero entregó su vida, la entregó, amado, a cambio de la nuestra. Por eso en Romanos el apóstol Pablo dijo, en ese capítulo número 5 y verso número 8, dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado, si no hubiera habido perdón, no hubiera habido salvación. Amado, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amado que me escuchas en esta mañana, a todos el pecado nos alcanzó. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa de la salvación si no hubiera habido perdón. El perdón es la liberación de la culpa que te detiene, ese pecado que no te deja avanzar, ese pecado que no te deja progresar, no te deja avanzar. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es un peso de culpa que te hace sentir indigno. Dios te hizo digno, Dios te creó para que fueras digno delante de todo, mas sin embargo el pecado te hace sentir indigno. Por eso la Biblia en el capítulo 28 y en el verso número 13 del libro de los Proverbios dice, escucha lo que dice aquí, dice así la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. ¿Qué significa esto? Que el que confiesa sus pecados y se aparta va a conseguir o va a recibir la misericordia de Dios, y eso es el perdón de Dios. Por eso David en el Salmo 32 y en el verso número 3 y 4 dice de la siguiente manera, mientras callé se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. Cuando la Biblia dice que se envejecieron mis huesos, esto lo que significa es que se consume el cuerpo. Mi vida y la vida de aquel que se puede encontrar en pecado, dice la palabra, que se convierte en un gemir, se convierte en un gemido. Mi cuerpo se consume cuando no confieso el pecado. El cuerpo de aquel que está en pecado se consume. ¿Por qué se consume? Porque está apartado y de espalda a Dios, el dador de la vida. Pero más adelante el salmista David en este salmo glorioso dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amado, cuando la Biblia habla de encubrir, significa que es el acto de no reconocer o admitir faltas y errores. Eso es encubrir. Cuando tú encubres, se envejecen tus huesos. Ya tu cuerpo no funciona de la misma forma. Ya tu corazón no es el mismo. ¿Sabes por qué? Porque estás desconectado de la fuente de vida que es Cristo Jesús. Y el salmista dijo, mi pecado te declaré. Hay que ir delante de Dios y no delante de los hombres. Hay que declarar ese pecado delante de Dios. Él tiene favor, Él tiene misericordia y Él tiene perdón para tu vida en esta hermosa mañana. Y más adelante el Salmo dice, confesaré mis pecados. ¿Qué significa esto? Esto implica reconocer la falta ante Dios, tomando una decisión firme de abandonar la práctica del pecado.
Por cuanto todos pecaron, dijo Romanos a través del apóstol Pablo a aquella iglesia en Roma, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay alguien que pagó el precio en la cruz. Hay alguien que derramó su preciosa sangre en aquella cruz. Hay alguien llamado Jesús, el Hijo de Dios, que tomó la posición tuya y la posición mía y pagó el precio por nuestros pecados. Pero David fue delante de Dios y reconoció su pecado. Dios levantó a este hombre y le dio verdaderamente el poder para seguir reinando a un pueblo que Dios había escogido para que se diera a conocer. Hoy es un día maravilloso para venir delante del que tiene el poder de perdonar, el que tiene el poder de libertar, el que tiene el poder de hacerte una criatura nueva. Él te quiere devolver esa dignidad que se perdió a consecuencia del pecado. Amado que me escucha en esta mañana, el perdón de Dios es perfecto. El perdón de Dios es incondicional. El perdón de Dios es total y final. Cuando la Biblia habla de que es perfecto, amado, lo que es perfecto, nadie lo puede mejorar y nadie lo puede cambiar. Cuando decimos que el perdón de Dios es incondicional, esto significa que no tiene limitación o condición. No importa en la condición que te encuentres en esta mañana, si reconoces cuánto necesitas de Él, el perdón de Dios te va a alcanzar. Te va a alcanzar porque te quiere perdonar, te quiere libertar y te quiere levantar. Las últimas palabras de nuestro Señor Señor Jesucristo en la cruz fueron las siguientes: consumado es. Lo que significa es que todo fue terminado. El sacrificio que el Padre le había asignado al Hijo había terminado. Ya se hizo el pago total por tus pecados y los míos. Ya Jesús en aquella cruz, derramando su preciosa sangre, esa sangre que nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Allí fue consumado, allí fue terminado el plan de Dios. El perdón de Dios transforma nuestros corazones y nos liberta de la amargura y nos liberta también del rencor. Pero Él es el único, ¿y quién lo hará cambiar?, dijo Job en el capítulo número 23, verso 13. Pero Él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Es una pregunta que aquel hombre llamado Job, un hombre que Dios dijo que era perfecto delante de Él, hizo esta pregunta. Pero Él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hará. Amado, a Dios nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar porque Él es único. Lo que desea su alma, lo que desea su alma es salvar. Él vino a salvar, Él vino a perdonar, Él vino a libertar. Para Él no hay nada imposible. Amado, en una ocasión alguien preguntó: ¿habrá algo imposible para Dios? Y Él mismo se tuvo que contestar de la siguiente manera: para Él no hay nada imposible. A Dios nadie lo puede cambiar porque su palabra dice que Él es el mismo hoy, Él es el mismo mañana y Él será el mismo siempre. Pero hay alguien que no quiere que tú te acerques al Salvador. Hay alguien que no quiere que tú hagas una decisión en tu vida. Ese alguien se llama Satanás, el diablo. Vino, dice la Biblia, a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Pero Jesús dice más adelante: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amado, el propósito primordial del enemigo de las almas es hurtar,
Es hurtar, es robar todo lo que Dios ha provisto para toda la humanidad. Eso que Dios ha provisto para toda la humanidad se llama salvación y se llama vida eterna. También la Biblia le da el adjetivo al enemigo que él vino a matar. ¿Qué vino a matar el enemigo? Vino a matar tu fe para que no regreses al Señor o para que nunca lo busques a Él en medio de tus crisis y en medio de tus circunstancias. También uno de los adjetivos que usa la palabra del enemigo es que vino también a destruir. Amado, el enemigo no construye, el enemigo destruye. Por eso hay muchas familias divididas, por eso hay matrimonios destruidos, por eso hay jóvenes atados en las drogas, naciones divididas y peleando entre sí. Pero la buena noticia es que la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo hoy, mañana y por los siglos. Amado, Él vino a salvar, dice la Biblia, todo lo que se había perdido. El Dios Todopoderoso en el libro de Números dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amados, dentro de su plan divino de salvación, el perdonar no se puede invalidar. Dentro del plan divino de Dios de salvación, el perdón y la salvación no se pueden invalidar. Pero ¿qué no es el perdón? Ahora voy a cambiar el mensaje para que puedas entender lo que no es el perdón. Amado, el perdón no es una licencia para pecar. De hecho, el no apartarte del pecado traerá a tu vida consecuencias nefastas. Un ejemplo que vamos a tratar en esta mañana de que el perdón no es una licencia para pecar es el caso de aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio por los escribas y los fariseos, hombres religiosos del tiempo de Jesús. Lo que significaba que además de ser sorprendida, la expusieron ante la vista de todos, en medio de una multitud, una humillación peor que haberla sorprendido. Y la expusieron, dice la palabra, en medio de aquella multitud, porque así actúan aquellos que no han conocido el favor y la misericordia de Dios, ni tampoco han experimentado el perdón de Dios. El hombre te expone, pero Dios te cubre. El hombre te pone delante de otros para que vean tu pecado, pero el Dios de los cielos y de la tierra te cubre. Él te cubre porque te ama y Él no quiere que te pierdas, perdón. Más adelante, en ese mismo capítulo 8 que estamos tratando de Juan, la Biblia dice: entonces le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Pues tú, ¿qué dices? Allí estaba la ley representada por los líderes religiosos. Estaba el pecado representado por aquella mujer, pero también allí estaba la gracia representada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ellos dijeron: la ley de Moisés nos manda a apedrear a quien cometa tal pecado. Al traer ante Jesús solamente a la mujer y no al hombre, los líderes judíos estaban violando la ley, ya que ésta exigía que el hombre involucrado en el adulterio también fuera expuesto y apedreado.
Eso se puede conseguir en el libro de Levítico, capítulo número 20. Ellos, los hombres religiosos, los fariseos y los escribas, los que se creen sin pecado y sin mancha, estaban exponiendo a aquella mujer delante de aquella multitud. Ellos querían prenderle una trampa a Jesús. Si decía que no la apedrearan, lo acusarían a Jesús de violar la ley de Moisés. Y si decía que la apedrearan, lo acusarían ante los romanos de sublevación, porque ese derecho estaba reservado solamente para las autoridades romanas. Pero Jesús dice la palabra, el gran Jesús, nuestro Dios, el que perdonó, el que derramó su preciosa sangre, dice la Biblia que inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía en la tierra? Es una pregunta que muchos eruditos de la Biblia se han hecho a través de las edades. Nadie puede decir a ciencia cierta lo que allí estaba escribiendo. Algunos dicen que es posible que Jesús escribía en tierra los nombres de aquellos que acusaban a aquella mujer. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que esté libre de pecado, comience el apedreamiento. El que se crea libre de todo pecado, juzgue a aquella mujer o juzgue a aquellos que se encuentran apartados del Señor. El que de ustedes haya pecado, comience y tire la primera piedra. Amado, él le dijo, el que esté libre del pecado del adulterio, comience el acto de apedrearla. Pero ellos, dice la palabra, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y la Biblia dice que Jesús quedó solo y la mujer que estaba en el medio. Acusados por su conciencia, dice la palabra, que aquellos salieron uno a uno, desde el más joven hasta el más postrero. Jesús no los acusó, amado, pero su conciencia los acusó. Hay una conciencia que acusa. ¿Qué es la conciencia, amado? La conciencia es la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de algo. Es la que nos permite juzgarnos a nosotros mismos. Es la que nos reprende delante del Dios Todopoderoso, del cual nada está escondido en su presencia. No hay nada que el ser humano pueda realizar en esta tierra que el Dios de los cielos y de la tierra no lo pueda ver. Sus ojos están sobre los hijos de la tierra, dice su palabra. En pocas palabras, no hay nada que nosotros podamos hacer que Él no lo vea. Poniéndose de pie Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, la Biblia dice, le dijo de la siguiente manera. Cuando Jesús se puso de pie, la Biblia registra que ya la ley fue despedida, los hombres religiosos, pero ahora solo queda ante la presencia del Dios Todopoderoso el pecado representado por aquella mujer, pero allí también estaba la gracia que salva, la gracia que perdona. Y Jesús le dijo a aquella mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dijo. Y ella le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Porque traigo esta historia poderosa de la palabra para que nosotros podamos entender en esta mañana que el pecado o el perdón de Dios
no es una licencia para pecar. Oh, Señor. Amado, Jesús le dijo, vete, te libero, pero no peques más. Te estoy libertando para que puedas realizar una vida llena de esperanza, de fe, pero no peques más. Te pido que no practiques más el pecado. Ninguno te condenó, le dijo Jesús a aquella mujer. Amado, ¿por qué Jesús le dijo ninguno te condenó? Amado, porque ningún hombre o mujer sobre la faz de la tierra se le ha otorgado ese poder de condenar, ese poder de juzgar. Le dijo mujer, no le dijo adúltera. Le dijo mujer, no le dijo pecadora. No la humilló por su pecado y su pasado, sino que la perdonó por su gracia. Amado, Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ni yo tampoco te acuso. Jesús le estaba diciendo, yo tengo el poder para acusarte, yo tengo el poder para condenarte, pero yo no te voy a condenar, yo no te voy a acusar. ¿Sabes por qué? Porque yo he venido a salvar todo lo que se había perdido. Amado que me escucha, la Biblia dice en Juan capítulo 3 y verso 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero le dijo, vete y no peques más. Te libero del pecado y de la condenación, pero no peques más porque pueden venir a tu vida cosas peores. La libertad y la gracia en Cristo no es una licencia para seguir pecando, sino un favor que nos permite acercarnos a Él y recibir el maravilloso perdón de Dios. En Hechos 10:43, y con esto voy a cerrar la palabra en esta mañana. La Biblia dice en Hechos 10:43, de hecho lo está diciendo un hombre que recibió el perdón de Dios, y fue el apóstol Pedro, el hombre que le negó, el hombre que la Biblia dice que le negó con maldición, mas sin embargo para él también hubo perdón, como también para ti en esta mañana hay perdón, como también para ti hay también perdón de tus pecados. Pedro, hablando en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, dice de la siguiente manera, está hablando de Jesús, dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón por sus pecados, por su nombre. El perdón, amado que me escucha, siempre estuvo en el corazón del Padre. Por eso los profetas a través de las edades hablaban del juicio de Dios para aquellos que pecaban y se descarriaban en el camino, pero también testificaban del perdón. Cuando venían a Él arrepentidos, Dios los levantaba y Dios los restituía. Amado, hay restitución para ti en esta mañana. Hay perdón de pecados para ti. Amado que me escucha, Dios en su calendario divino separó este día con el propósito de hablarte una palabra al corazón. No solamente te habló a la mente y al intelecto, te habló allá adentro en las emociones, en el corazón, en el alma. Por eso David en una ocasión dijo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. Amado, ese es el Dios que quiere revelarse a tu vida. El Dios vivo no es el Dios de la religión, no es el Dios de los hombres, no es el Dios de la capacidad humana que así lo pueda entender. Es el Dios que hizo los cielos, es el Dios que hizo la tierra, es el Dios también que te creó a ti y me creó a mí. Y nos creó con planes y propósitos. Nos creó, dice la palabra, a su imagen y a su semejanza.
No importa lo que tú hayas experimentado la vida y el pecado. Amado, hay imagen de Dios en tu vida. Por eso en esta mañana estás escuchando esta palabra. Por eso en esta mañana has abierto el oído a lo que Dios te ha hablado. Por eso en esta mañana, amado que me escucha, hay perdón, hay misericordia y hay favor de Dios para ti, pero también para los tuyos. Padre, he predicado tu palabra. Hay hermanos, Señor, que seguirán aquí en este lugar, predicando la poderosa palabra de Dios. Pon la palabra de vida en sus bocas. Señor, úsalos como solamente tú sabes usarlo. Espíritu Santo, habla palabra de vida, habla palabra de esperanza, habla palabra de unción y de poder. Señor, usa a los músicos, Padre, para que cada alabanza que va a salir por su boca sea el testimonio de la gracia, de tu poder y de tu perdón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy a ti toda la gloria y la honra, Padre, porque solamente a ti pertenece. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por el sacrificio de la cruz. Y gracias por el perdón de nuestros pecados. Amado, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y que la paz de Dios sea contigo. Y sea con todos los tuyos. Amén y amén.